Y ya mismo empieza la Liga Pro. Este fin de semana creo que ya se juega el primer partido, así que sí o sí ya tengo que terminar con estos análisis. Y mira que me falta el Emelec, me falta el Independiente y bueno, no sé cómo voy a hacer con el Nacional porque esa situación está rarísima. Entonces, bueno, continuamos con el Emelec que ya tuvo su presentación, así que yo supongo, esperemos que no se marque un Barcelona y bueno, si bien es verdad que parece que la presentación en Nueva York no era la presentación definitiva, que la definitiva iba a ser en Quito, y que pues bueno, ahí presentaron el fichaje sorpresa de Joe Rojas, pero parece que se va a venir dos más. Y ya lo he comentado, o sea, la final esos dos fichajes más que son buenísimos, o a lo mucho muy interesantes, se cumplen, le tendré que dedicar un video más a Barcelona, porque claro, ahí entonces quedaría incompleto el análisis anterior, pero bueno. Ok, el Emelec. Para entender si el mercado de fichajes fue bueno o no, hay que primero saber cuáles son los objetivos del Emelec. Puntos a mejorar que tenía la plantilla anterior y si los ha mejorado o no. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Emelec? Bueno, tomando en cuenta, perdón, más que suponiendo, tomando en cuenta que la temporada pasada, gran parte de la temporada pasada estuvo peleando por el descenso, después en la recta final estuvo por ahí coqueteando con clasificar a una Copa Sudamericana y no terminó sin pan ni pedazo, por lo menos salvándose del descenso. Creo que tomando en cuenta de dónde viene Melec, el objetivo sería, yo creo que sería el objetivo el clasificar a una Sudamericana como mínimo. Pero claro, añadiéndole el hecho de que Melec es un grande del fútbol ecuatoriano, probablemente el tercer grande, aunque ya muchos quieren debatir si Independiente por los tres títulos internacionales ya superó a Melec, eso déjame en la sección de comentarios para ti cuál es el tercer grande, porque yo creo que, yo de verdad creo que o sea, no es debatible que Barcelona y Liga son los dos equipos más importantes del fútbol ecuatoriano. Creo que eso no es debatible. Entonces, para ti Emelec sigue siendo el tercero. Yo creo que para mí sí, sigue siendo el tercero. Entonces, tomando en cuenta lo que es Emelec y a pesar de que viene de una situación de descenso, creo que tiene que pelear por clasificar a la Libertadores. Obviamente que por más grande que sea, si vienes de pelear el descenso, exigirte a ti mismo ganar un campeonato ecuatoriano es un tanto irreal, o sea, es un tanto irreal me parece a mí. Sí, Emelec es Emelec, el segundo equipo con más títulos del fútbol ecuatoriano, sí, pero me parece igualmente irreal pensar que tú puedes pasar de pelear el descenso a ganar una Liga Pro. Me parece un tanto exagerado. Porque no se trata de que, digamos, en la primera etapa Melec peleó el descenso, pero en la segunda mejoró y clasificó a Sudamericana o mostró un mejor juego. No. Es de verdad, casi que en la recta final del campeonato, el Melec se salva del descenso y por ahí coquetea con la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana. Entonces, ese es el detalle. Entonces, yo creo, yo repito, es una opinión personal, creo que el objetivo del Emelec debe ser clasificar a la Libertadores, el primordial. Y podría ganar un título si es que se termina jugando la Copa Ecuador. Y que ya voy a hablar de eso, porque puede ser un objetivo muy importante, en mi opinión, la Copa Ecuador. Esta es la plantilla actual. Esta es la plantilla actual. Por suerte en Wikipedia están las salidas y los fichajes. Y bueno, las salidas del Emelec, pues está Blainer Algón, que se va al Deportivo La Equidad, Aníbal Chalá, que se va al máximo rival, Barcelona. Este lo pongo como una salida dolorosa porque es un jugador muy importante, de los mejores laterales izquierdos que tuvo el fútbol ecuatoriano, y se termina yendo a Barcelona. Está luego Edgar Lastre, que se va a Club Comerciales Unidos, Michael Carcelén, que nunca terminó de cuajar y se termina yendo como agente libre, Richard Borja se va a Barcelona, Carlos Villalba se va, regresa a Talleres, Alexis Zapata se va a la América de Cali. Creo que este también es una baja media sensible. Una baja realmente sensible es Diego García, que me pareció de los mejores jugadores de Melec la temporada pasada. Se va a Talleres. Samuel Sosa se va a Talleres, otro jugador, una baja bastante sensible también, me pareció de los mejores jugadores de Melec la temporada pasada. Y el Cuco Angulo, que es de los problemáticos. La temporada pasada se va al Strongers. Es verdad que, por ejemplo, hay bajas que no la ponen.
como el caso de Miller Bolaños, que se termina yendo del Emelec, no ponen esa baja. Tampoco ponen la baja de Ceballos, que a mí también me parece muy sensible. Ya, no sé, yo creo que los que vienen siguiendo el canal saben que para mí Ceballos es de los mejores futbolistas de la Liga Pro. Para mí lo es. Creo que solo por detrás de Díaz está como el mejor 10 de la Liga Pro, o volante ofensivo, como quieran. Y es una pena, de verdad que es una pena que no haya, que no se haya quedado en Emelec. Y no sé, yo creo que es una pena, hubiese sido importante. Pero bueno, no ponen esas bajas. Y después acá están algunos de los fichajes: Brian Wiltrer, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli, jugador importante, fichaje importante de Emelec. eh, Rodrigo Rivero, Washington Corozo, creo que este también podría contar con un fichaje interesante. Ronnie Borja, este sí es un fichaje muy interesante que hace el Emelec. Christian Herbers, Michael Solís, Andrés Ricaurte, que este también es un fichaje muy interesante que hace Emelec. Y para mí uno de los mejores fichajes, si no el mejor fichaje que hace de Liga Pro, y lo hizo el Emelec, Cristian Novoa, que viene del Sochi. Sí, 38 años y ya vamos a hablar de Cristian Novoa. Marcelo Merli, Joao Quiñones de Libertad. Este también creo que podría considerarse un fichaje muy interesante porque es un jugador con un talento, un potencial muy llamativo. Alexandre González, otro jugador interesante que se trae el Emelec. Gustavo Cortés y Luis Fernando León, que lo terminan comprando. Ok, comparemos la temporada. Bueno, hablemos de los fichajes, ¿no? Yo creo que Emelec cubre ciertas bajas, mejora en ciertas posiciones. Y por lo menos tiene, creo que, una plantilla, se podría decir que es bastante interesante. Tiene una plantilla bastante interesante, donde puede tener varias opciones. Emelec juega con doble punte, entonces creo que tiene bastantes opciones en ataque. En el mediocampo me parece que también tiene bastantes opciones. Tiene muy buenos pies Emelec en el mediocampo. Jugadores con mucha técnica. Entonces creo que en ese sentido está bien cubierto el Emelec. Creo que en ese sentido se podría decir que está bien cubierto. Por lo menos en mi opinión, creo que en ese sentido Emelec está bien cubierto. En defensa, es verdad que la baja de Aníbal Chalaves va a ser difícil de reemplazar, pero se queda Luis Fernando León, que es de los mejores jugadores de la Liga Pro la temporada pasada, y una de las razones por las que Emelec no desciende es Luis Fernando León. Entonces, en ese sentido, creo que Emelec se queda medio tablas en defensa. Se queda medio tablas en defensa y en portería, tomando en cuenta que tienes a Gilmar Napa y que tienes a Pedro Ortiz. Yo creo que no hay mucho que mejorar en ese sentido. Entonces, me parece que Emelec ficha en posiciones importantes. Ficha en posiciones importantes, se refuerza bien, mejora ciertas posiciones. Y lo que yo quiero hablar de Novoa, porque para mí Cristian Novoa es de los mejores, si no el mejor fichaje del fútbol ecuatoriano. Porque mejora en todos los aspectos al equipo. En todos los aspectos mejora el equipo. Y para mí el primordial. Yo lo había comentado cuando Emelec estaba peleando el descenso. Para mí Emelec era un equipo que tenía jugadores para pelear como mínimo la Copa Sudamericana. O sea, me refiero no a ganarla, sino a pelear la clasificación. El clasificar a Copa Sudamericana. Como mínimo Emelec debía plantearse eso y creo que estaba en la capacidad de lograrlo. Pero ¿qué es lo que pasaba con esa plantilla? No tenía un líder. No tenía un líder. Y eso es algo que se demostró al final del campeonato. Y creo que es de las razones más importantes por las que Melec casi desciende. Y termina una temporada nefasta sin clasificar a torneos internacionales. Y mira que es muy difícil no clasificar a torneos internacionales. Creo que debería ser una obligación para los equipos importantes del fútbol ecuatoriano el clasificar a torneos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta en la tabla, de hecho voy a poner la tabla para que ustedes vean, creo que la mitad de los clubes del fútbol ecuatoriano terminan clasificando torneos internacionales, si es que no me equivoco. Creo que no, creo que ahora es así, ¿no? La mitad de los equipos del fútbol ecuatoriano clasifican a torneos internacionales. Tabla acumulada. ¿Cómo es esto? A ver. Creo que hasta el puesto 8 clasifican torneos internacionales, me parece, si no me equivoco. Son 4 para Libertadores y 4 para Sudamericana. Entonces, claro, tomando en cuenta ese contexto,
tienes que clasificar a algo y la temporada pasada por parte de Emelec fue nefasta. Pero como digo, fue nefasta porque no había un líder. Y el líder que había en Emelec. Ah, que por cierto, Roberto Garcés está en Emelec la temporada pasada, no recuerdo. Creo que también es un fichaje, Roberto Garcés. Creo que también. Sí, es un fichaje, Roberto Garcés. Qué raro que no aparezca ahí en los fichajes. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Fichaje importante. Cristian Novoa. ¿Cuál era el líder que tenía Melec la temporada pasada? Vamos a ver si se está grabando bien. Sí. ¿Cuál era el líder que tenía Melec en la temporada pasada? El jugador más importante, el más relevante. Y me río porque es increíble que Melec haya resistido tanto con ese futbolista. Sí, sí, estamos hablando efectivamente de Miller Bolaños, el futbolista que trajo mujeres a la concentración, el futbolista que era el rey de la indisciplina en Emelec. Sí, ese futbolista, para desgracia de los hinchas azules, y sí, sé que es una leyenda, uno de los jugadores más importantes y todo lo que tú quieras, pero terminó siendo de los más problemáticos en Emelec y para mí, repito, dolerá mucho lo que digo, pero fue de las razones por las que Emelec casi desciende. Ese era el líder de Emelec la temporada pasada. Y entonces cambias a Miller Bolaños por un Cristian Novoa que para mí mejora la calidad individual de la plantilla si tiene 38 años. Pero algo importante de destacar es la calidad individual del tipo con el balón. Tú pierdes físico, pero sigues teniendo la misma velocidad en la cabeza y la misma técnica en los pies. Entonces no pierdes mucho. Y si lo rodeas bien a Cristian Novoa, creo que te puede dar bastante. El caso muy parecido al de Guerrero en Liga. Guerrero fue también de los fichajes más importantes de la Liga Pro porque le dio ese carácter, ese liderazgo a una Liga de Quito que lo necesitaba para coronarse a nivel internacional. Entonces, en el caso de Melec, para mí es exactamente lo mismo. Por eso Nova es un tremendo fichaje. Para mí en el fútbol ecuatoriano te va a rendir muy bien y aparte te va a meter ese carácter que le falta al Emelec, que es ese líder que le falta al Emelec para poder reestructurar su proyecto. Por lo menos yo lo veo de esa manera y déjame en comentarios qué es lo que tú opinas. Entonces en ese sentido creo que Emelec ha metido muy buenos fichajes y este Cristian Novoa que es de los fichajes del año en mi opinión. Incluso yo diría que es el fichaje del año. El fichaje del año. Para mí. Y veremos si termina siendo importante. Capaz y la edad le termina pesando. Capaz y ya está acabado. No sé, es difícil saberlo. Pero en mi opinión creo que va a ser de los fichajes del año. Ahora comparemos la plantilla de la temporada pasada con la plantilla actual que quedó con los fichajes. Bueno, en portería no cambia nada. Es Pedro Ortiz, Gilmar Napa y Félix Mina. Y repiten, Pedro Ortiz, Gilmar Napa y Félix Mina. Creo que es lo mismo. Ya lo he comentado, Ortiz para mí es un buen portero titular. Napa me parece un portero interesante para estar en el banquillo. Y bueno, Félix Mina pues no sé casi nada de él. Supongo que debe ser bueno para estar en un equipo importante como Emelec. Luego tenemos en defensa y empezamos con Fernando León, Leguizamón, Joel Quintero, Bleider Argón, Diogo Bagui, Jair Koyawasu y hasta ahí, ¿no? Tenemos estos centrales. Fernando León y Leguizamón me parece una muy buena pareja de centrales, por lo menos a mí me parece una pareja suficientemente buena de centrales y Emelec se queda casi que con lo mismo, ¿no? Aunque le agregas a Joao Quiñones, que me parece un jugador muy interesante, de lo más destacable de Libertad la temporada pasada. Y Joel Quintero ya está en Emelec, sí, ya está en Emelec. Entonces creo que Emelec mejora un poquito por lo menos su potencial de plantilla. Creo que mejora el techo de plantilla que tenía. En mi opinión por lo menos. Creo que de cierta manera lo mejora. En el lateral izquierdo tenías a Aníbal Chalá y a Cristian el Chavo Cruz, que se queda sin equipo. Esto no entiendo por qué Melec se termina deshaciendo del Chavo Cruz. No sé si fue un jugador problemático, pero bueno, y Jackson Rodríguez. Pero a mí me parece un jugador buenísimo el Chavo Cruz, por lo menos defensivamente hablando. Entonces, no quiero decir que es un error que Melec se haya deshacido del Chavo Cruz, creo que rescindió el contrato, pero yo siento que podía aportar mucho a la plantilla todavía. Sigue Jackson Rodríguez, Gustavo Cortés, que llega del Independiente del Valle. Y bueno, aquí es un poco raro porque tendría que ver más fútbol ecuatoriano para poder comentar más a profundidad y ser más claro con esto. Pero yo creo que aquí sí que Melec trató de mantener la calidad de plantilla que tenía la temporada pasada, pero no. El Chavo Cruz y Aníbal Chalá son dos excelentes laterales zurdos y creo que
si bien tienen un potencial de crecimiento muy alto, tanto Jackson Rodríguez y Gustavo Cortés, pero creo que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Entonces, en este sentido, Emelec para mí baja bastante su nivel. Esto quiero ver, Caín Fabra, porque ahorita veo que tienen 4 laterales derechos. 4 laterales derechos. Eh, este chico juega. Este Fabra juega. Uy, se me trabó. Este Fabra puede jugar de central o de lateral derecho. Supongo que podría ser interesante como central porque, mira, ya tienes a Alexander González también quiero ver de qué juega. Es de los nuevos fichajes, ¿no? Puede jugar por ambas bandas. Podría ser interesante también probarlo por izquierda, ¿no? A Alexander González, pero bueno. Romario Caicedo, Fabra, Brian Carabalí, Caicedo, González y Carabalí, 4 laterales, por lo que veo Fabra también puede jugar de central y González puede jugar de lateral izquierdo, entonces no está mal, tiene jugadores polivalentes, pero igual 4 laterales derechos me parece exagerado y sobre todo tomando en cuenta que para mí Romario Caicedo, si bien tal vez tuvo un rendimiento discreto, yo es de lo mejor que he visto también del fútbol ecuatoriano y créanme que no exagero, la verdad que en su mejor momento Romario Caicedo creo que fue muy muy bueno. Pero claro, nunca se pudo mantener, no sé, es como esos futbolistas que creo que tenían un potencial interesante y como que nunca terminaron de demostrar un nivel tan alto. Me acuerdo que fue extremo, al parecer ganó un título con el Emelec, propiamente creo que ganó una Liga Pro y fue importante, o sea, ha sido un jugador importante en el club y yo podría entender, tiene 33 años, que busques un reemplazo, ¿no? Brian Carabalí parece que no termina siendo lo que esperaban y por eso fichan a alguien más, pero aún así me parece un tanto exagerado, teniendo que Isidro y a Carabalí. Es lo que digo, a veces los clubes fichan por fichar, o a veces me da esa sensación. No creo que había mucho que mejorar en esa banda y terminan trayendo 2 jugadores que pueden ser interesantes, pero que tal vez sea una sobrecarga en la plantilla. Al menos son polivalentes, por lo que veo pueden jugar en distintas posiciones, así que habrá que esperar a ver qué termina sucediendo con ambos jugadores. Bueno, la temporada pasada, en cuestión de volantes defensivos, tenías a Michael Carcelén, a Dixon Arroyo. Bueno, Dixon Arroyo está. Claro, a mitad de temporada, creo que terminó yendo al equipo de Messi, no al Inter Miami. Eh, Carlos Villalba, Joseph Espinosa. Y bueno, esos son con los 4 pivotes que tenía Melec, las 4 quinas que tenía Melec la temporada pasada. Que lo digo, vuelvo a decir lo mismo. Yo sé que Pinoza me parece un jugador muy potenciable, Carcelén me parece un jugador muy potenciable, y si bien duró poco Dixon Arroyo, se fue a mitad de temporada, se fue a principio de temporada, no recuerdo, creo que se fue a mitad de temporada porque yo junto a Messi. Entonces, no recuerdo la verdad. La verdad es que no recuerdo. Claro, cuántos que se fue, pero bueno, tenías una gran plantilla. Es que es lo que digo, vuelvo a ver la plantilla, vuelvo a repasar la plantilla del Emelec de la temporada pasada y me parece a mí, sí, me sigue pareciendo absolutamente increíble cómo es que este equipo casi desciende. ¿Cómo es que este equipo casi desciende? Me sigue pareciendo increíble. Es algo totalmente surrealista. Y bueno, Roberto Garcés, Cristian Valencia, este se queda, Cristian Herbes y Ronnie Borja. Eh, es una plantilla que, a ver, son pivotes que son potenciables, son pivotes que son muy potenciables, o sea, son jugadores que tienen un techo interesante, pero no sé, no sé si en general son mejores que estos de acá. Dixon Arroyo es claramente mejor que Roberto Garcés, para mí Carlos Villalba y o José Espinosa son mejores que Ronnie Borja. Ronnie Borja tiene este es un jugador que puede ser una joyita interesante, pero como digo, si hablamos de calidad actual, o sea, nivel actual, creo que la plantilla de la temporada pasada, los pivotes de la temporada pasada son mejores, pero por lo menos estos son más potenciables. Estos como que son jugadores más potenciables, ¿no? Sobre todo Ronnie Borja. Y si bien se trae un jugador más de experiencia como Christian Herbes, pues bueno, siento que igual como que no termina de compensar tanto. Por lo menos han traído jugadores potenciables. Y aquí está. Los calidosos de la plantilla. Novoa, Ricaurte, Meli y bueno, Champa, ¿no? Pero estos son los 3 mediocentros. Y comparando la temporada pasada,
José Alberti, claramente Emelec mejora en esa posición. Vamos a pasar a los volantes ofensivos. Tommy Champa se queda. Y bueno, aquí podríamos hacer. Bueno, aquí también podríamos hacer una comparación entre mediocentros y volantes ofensivos. Eh, Teníamos a Miller Bolaños, José Francisco Ceballos, Alexis Zapata, Tony Champa que se termina quedando. Juan Pérez que creo que no termina jugando mucho. Para mí ya lo he dicho, o sea, Cristian Novoa es una mejora a lo que tenías de Miller Bolaños. Sé que son dos jugadores diferentes, son casi que dos posiciones distintas, eso es cierto, pero aún así no deja de ser una mejora. Andrés Recuarte creo que también es una mejora a José Francisco Ceballos, aunque Ceballos para mí era un jugador potenciable, o sea, no solo que era un jugador potenciable, sino que también tenía una calidad individual parecida, incluso hasta superior, podríamos decir. Aún así creo que por experiencia, tal vez Ricardo es un mejor jugador. Es difícil, aquí sí que es un tanto difícil decirlo. Y Alexis Zapata, creo que era un gran volante ofensivo y no sé si Melit... Habría que ver, ¿no? Va a ser muy difícil, porque aunque para mí tenía mucho talento, pues claro, el equipo terminó siendo un desastre. Terminó siendo un desastre el Emelec de la temporada pasada, entonces es como digo medio complejo todo esto. Pero bueno, aún así creo que mejora en algo el Emelec. Es que mejora en algo el Emelec de la temporada pasada. Mejora en algo y sobre todo el Cristian Novoa creo que es la clave para decir que termina mejorando Emelec. Volantes extremos tenemos a Washington Corozo, a Rodrigo Rivero, Dixon Vera y bueno, son los extremos derechos. Tenemos a Demonio García, Marcos Caicedo, que se termina retirando del fútbol, Manuel Sosa, Dixon Vera. Y MLE con respecto a la temporada pasada, creo que termina mejorando. Aunque el Demonio García, ay, es uno de esos jugadorazos que no sé. No solo es que duele ya no verlo en Emelec, sino que duele ya no verlo en el fútbol ecuatoriano. Lo digo muy en serio. Aún así creo que Emelec sí que ha mejorado en esta temporada. Rodrigo Rivero va a ser un jugador muy interesante de ver y por supuesto Washington Corozo. Un fichaje muy interesante que viene desde Libertad, no viene desde cualquier lado, viene desde Libertad de Paraguay. Veremos qué tal le termina yendo en Emelec, pero un jugador llamativo, interesante. Y de ahí tenemos por extremos derechos a Marco Solís, que viene del Nacional, a Juan Pablo Ruiz, a John Sánchez y con respecto a la temporada pasada que teníamos a John Sánchez nomás y a Edgar Lastre. Entonces otra vez Emelec vuelve a mejorar respecto a la temporada pasada. Y delanteros centros teníamos a Richard Borja, que sí teníamos a Richard Borja, Jaime Lloví y Alejandro Cabeza y el Cuco Angulo, que terminó siendo también, al igual que Miller Bolaños, un problema. Y es una pena, porque 26 años podría haber sido muy potencial en Emelec, podría haber sido un fichajazo, pero desgraciadamente la indisciplina terminó siendo hasta un jugador perjudicial para el equipo. Terminó siendo hasta un jugador perjudicial para el equipo. Y te quedas con Facundo Castelli y Jaime Lloví, que es también de los jugadores importantes de la temporada pasada. Aquí podríamos decir claramente que, claro, como el Cuco Angulo no te sirvió para nada y terminaste quedándote solo con Jaime Lloví, creo que Castelli evidentemente es una gran mejora con respecto a la temporada pasada. Y como podemos ver, hay posiciones tal vez, al igual que Liga y al igual que Barcelona, siento que hay posiciones en las que se sobrecargaron, pero aún así en líneas generales creo que Melec mejora en algo la plantilla de la temporada pasada. Sobre todo, tiene jugadores más comprometidos, tiene un mejor líder en la cancha y tiene algunos futbolistas que tienen un potencial muy alto, un techo muy alto y un techo muy interesante. Entonces, esta es una plantilla, creo yo, que mejorada en ciertos aspectos, en otros tal vez sí que también era muy difícil mejorarla, pero en ciertos aspectos creo que es una plantilla mejor con respecto a la temporada pasada y como digo también una plantilla más sana, más manejable para el entrenador y con un techo interesante. Como digo, por lo que es Emelec, por la historia, creo que debería pelear una Copa Libertadores, o sea, clasificar a Copa Libertadores, debería pelear por clasificar a Copa Libertadores y de ahí tal vez si clasifica a Copa Sudamericana no sería tan malo porque no deja de ser un equipo en reconstrucción. Pero creo que va a ser de los equipos interesantes de ver. Creo que va a ser de las resurrecciones interesantes de ver si es que de verdad el Emelec termina por establecerse otra vez como un gran equipo del fútbol ecuatoriano o sigue siendo un gigante dormido. Eso lo veremos la temporada que viene, ¿no? Que está por iniciar este fin de semana.
igual no deja de ser muy, muy llamativo en mi opinión, por lo menos. Y nada, yo dejo el video hasta aquí. Déjame tus impresiones del Emelec. ¿Qué opinas? ¿Va a mejorar? Con respecto a lo que hizo la temporada pasada, ¿va a ser peor? Todo eso déjamelo en la sección de comentarios. De momento yo me despido, lo dejo hasta aquí. Gracias por todo. Dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte el video con tus amigos para que así llegue mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Hasta luego.